Vamos a ver en el curso de razonamiento verbal la estructura de un texto. En todo caso vamos a verlo, vamos a ver hoy día las partes principales o primordiales de un texto. Primero, ¿qué es un texto? Un texto es un conjunto de ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Es decir, en un texto hablamos de una misma cosa. No puedo estar hablando en un texto sobre comida y terminar hablando sobre la ecología o el medio ambiente. Entonces tengo que estar hablando de un mismo tema. Eso es un tema. Y puedo expresar obviamente varias ideas, pero varias ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Se dice también que es la unidad máxima y total de la comunicación. Si los seres humanos nos comunicamos mediante textos, ¿no? En esos textos está todo lo que nosotros queremos transmitir, comunicar, contar, opinar, informar, ahí está en el texto. ¿Correcto? La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido. ¿Ya? Y es importante entender esto porque en un texto tiene que estar entretejido las cosas. No puede estar suelta, no pueden haber ideas sueltas sin sentido. Muy bien, vamos a ver las partes principales o primordiales de un texto. Hoy día vamos a ver el tema, el título y la idea principal del texto. Bien, veamos el tema. El tema es la parte principal del texto, se puede decir, ¿no? Si vemos una definición, el tema es el asunto del texto, ¿no? La característica del tema es que está escrito como sintagma nominal. Es decir, y responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Estoy leyendo un texto sobre una receta. ¿De qué trata el texto? Trata sobre un pastel de zanahoria, ¿no? Cómo hacer un pastel de zanahoria. Ese es el tema. El tema es de qué trata el texto. Yo leo un texto, en este caso, por ejemplo, estoy leyendo mi libro y leo un texto sobre el texto y digo, ¿de qué trata el texto? Pues trata sobre el texto. Entonces el tema de lo que estoy leyendo es justamente el texto, ¿no? Si yo voy a la clase anterior donde hemos tratado acerca de sinonimia y antonimia, entonces leo ese texto y luego me pregunto, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre los sinónimos y antónimos. Ese es el tema del texto. Vamos a ver ahora el título. El título es la frase que resume el contenido del texto. Está escrito generalmente como sintagma nominal, más algún aspecto específico que sea necesario resaltarlo, ¿no? ¿Cómo ubicarlo? Es la idea que resume el texto leído. A veces hay textos que no tienen título y me pueden preguntar qué título le puedo poner a este texto. Para yo ponerle un título a un texto, debo hacerme esta pregunta. ¿Qué idea resume el texto que he leído? Y de acuerdo a la respuesta de esa pregunta, es el título del texto. Ahora, la idea principal. Todo texto tiene una idea principal. La idea principal es la oración más importante del texto. Está escrito como oración, es decir, tiene un verbo conjugado. ¿Qué significa un verbo conjugado? Un verbo conjugado significa un verbo que, por ejemplo, el verbo correr, ya, conjugar el verbo es cuando decir corrió, corríamos, corremos, corrían, corrieron, ¿no? Corriesen, corriéramos. Eso es la conjugación de un verbo. Generalmente ya una idea principal tiene un verbo que explica el texto. Es la oración más importante. ¿Cómo ubicar la idea principal? Cuando me pregunten en un texto, a ver, ¿cuál es la idea principal de este texto? Lo que tengo que hacerme la pregunta es, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? ¿No? En este texto me está hablando de pues los sinónimos y los antónimos. Muy bien, ese es el tema. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué se dice del tema? Lo que se dice del tema es que los sinónimos son palabras que tienen significados similares, mientras que los antónimos tienen significados opuestos. Esa es la idea principal de un texto. ¿Qué se dice del tema?